¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en Pensé que iba a haber birria, pero bueno, esos como chilaquiles tan buenos también, ¿no? Bueno, la doctora Cárdenas y yo tuvimos la oportunidad de dialogar y platicar y pues hacer una plática complementaria, más que repetir los estudios clínicos. Y como podrán ustedes observar, bueno, antes que nada, me gustaría comentarles que estamos en una campaña mediática para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Ustedes saben que, por ejemplo, en mama y en algunas otras neoplasias, pues existen estudios de escrutinio, a diferencia de esta patología. Entonces, estamos trabajando con el Senado de la República para tener un poco más de difusión acerca de esta enfermedad. Y bueno, si nos quieren seguir en las redes sociales, así se llama, Hagamos del Sarcoma Historia. Bueno, no tenemos ninguna duda que si estas personas están afectadas, que son niños, pues deben de ser tratados por los oncólogos pediatras, ¿verdad? Y en este grupo etario, pues tampoco ustedes tendrían ninguna duda de que los deberían de referir con un oncólogo médico. Sin embargo, en este rubro, ustedes saben que este término que está acuñado aproximadamente hace 12 años, que es en inglés por adolescentes y jóvenes adultos, los haya. Aquí viene, pues es un grupo que está prácticamente desprotegido, que es entre aquellos que tienen 15 años y 39 años de edad. Y bueno, sabemos actualmente que existen algunas variaciones genéticas y algunas otras consideraciones muy importantes para el pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, como ustedes lo saben y como ya lo mencionó el doctor de radiología, la doctora Cardos, pues ustedes saben que llegamos con un diagnóstico tardío. Nosotros, la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, tenemos una revisión de 7 años con un seguimiento de 5 años posteriormente y tenemos que más del 50% de nuestros pacientes llegan con tumores mayores de 10 centímetros. Cuando hablamos acerca del tratamiento basado en la evidencia, pues ustedes se van a dar cuenta que no hay ningún ensayo clínico fase 3 que se haya llevado en pacientes con adultos y osteosarcoma. Y ustedes también saben, la doctora acaba de comentar el estudio Euramos, es un estudio que incluyó cerca de 2.500 pacientes, pero bueno, es el esfuerzo enorme que se hizo durante varios años en 17 países. Es el estudio más grande publicado en la literatura en pacientes con osteosarcoma. Y pueden ver ustedes que este grupo etario del que les había comentado a ustedes, pues la inclusión en los estudios clínicos pues es muy poca. Pueden ver ustedes que en la etapa pediátrica pues hay más de 11,000 ensayos clínicos con más de 51,000 pacientes que son incluidos en estos ensayos clínicos. Lo mismo ocurre con los adultos, sin embargo, en este grupo etario, entre los 15 y los 35 años de edad, podemos ver que hay una limitante de ensayos clínicos. Esto también se ve reflejado en los tejidos en parafina para hacer estudios de investigación. Pueden ver que en los adultos los bancos de tumores son muy importantes. Y bueno, entonces esto, en lugar de verlo como una dificultad, lo debemos de ver pues como un área de oportunidad. Actualmente estamos trabajando en conjunto con el área de pediatría. Ya tenemos un grupo que está conformado por el ISSSTE, el IMSS, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México. Y como les había comentado, la doctora y yo nos pusimos de acuerdo. Yo les voy a enseñar algunos estudios que son los más importantes. Sabemos que, aparte de que hay adscritos, el gran número de ustedes pues son residentes de oncología. Y bueno, yo les quiero platicar acerca de los estudios clínicos más importantes. Y bueno, como pueden ver aquí, este estudio, el Pediatric Oncology Group, el 8651, pues lo que quería saber es si existía alguna diferencia entre dar el tratamiento antes o después del procedimiento quirúrgico. Y como pueden ustedes observar en la tabla, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años en dar el tratamiento después o antes del tratamiento quirúrgico es exactamente lo mismo. Y en cuanto a la supervivencia global a 5 años, los dos están cercanos al 80% y también podemos observar que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa.
Desde 1984 que está publicada el reporte de Jubos, en lo cual los divide en 4 tipos de respuesta patológica, el grado 4. Cuando vemos que la necrosis está por arriba del 90%, pues es un pronóstico muy bueno. Pueden ver ustedes que la supervivencia libre de enfermedad a 5 años es del 73% con los buenos respondedores, a diferencia de los que no alcanzan esta respuesta patológica completa. Ellos hicieron un subanálisis de aquellos que tuvieron una necrosis todavía por arriba de este porcentaje, y bueno, pueden observar ustedes que esta diferencia se sigue presentando. Y bueno, era muy importante, ustedes saben que ya como les demostró la doctora Cárdenas, antes de 1970, la posibilidad de un paciente de estar vivo a 5 años era del 20%. El osteosarcoma se considera actualmente como una enfermedad metastásica desde el inicio, micrometastásica. Entonces, los primeros estudios en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, con los estudios del doctor Rosen, el régimen T10, que es un esquema de poliquimioterapia, se combinó con contra un esquema de 2 medicamentos que es doxorubicina y cisplatino. Pueden ver aquí la edad que tenían los pacientes, los hombres, el sitio afectado, y pueden ver ustedes que la respuesta clínica en ambos grupos es similar. Y aquellos que tuvieron una buena respuesta patológica por arriba del 90% es igual. No hubo ninguna diferencia en este rubro, pero bueno, ustedes saben que 2 medicamentos pues es menos tóxico. El costo en dólares, estaban hablando en esa época de una diferencia entre pagar $3,000 a pagar $9,000 con el esquema de poliquimioterapia. Y bueno, un buen esquema de tratamiento pues es el esquema de doxorubicina con cisplatino. Pueden ver ustedes que la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global fue similar. Y bueno, este es uno de los estudios más importantes en la oncología, es el que dio paso al estudio Euramos, es un estudio que está publicado en JCO en el 2005 y tiene una actualización en el 2008, es por el doctor Paul Meyers del Memorial, y es un estudio factorial 2x2, en donde la primera pregunta que el doctor quería responder era saber si 4 drogas es mejor que 3, y la segunda pregunta es si agregar el medicamento que se llama muramil tripéptido incrementa la supervivencia global a 5 años. Pueden ver ustedes aquí cómo se administraban los medicamentos, cisplatino, doxorubicina, dosis altas de metrotexate, y cuando se agregaba la ifosfamida, pueden ver a ustedes la dosis, y la dosis del muramil tripéptido. Muy bien, en este grupo la cirugía conservadora de la extremidad fue en el 77% y la necrosis fue de mayor del 90%, fue en el 45% de los casos. Como la doctora Cardós ya les mencionó previamente, pues el porcentaje de respuesta patológica en los diferentes estudios va en un rango entre un 40 y un 70%. En este caso fue un 45%. Pueden ver ustedes que el 55% de los pacientes incluidos eran hombres, y en el caso de los pacientes adultos pueden ver ustedes que el porcentaje era de una tercera parte de estos pacientes. Entonces, cuando estamos hablando de la supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global con estos medicamentos, pueden ver ustedes que la quimioterapia sin este muramil tripéptido hay una diferencia porcentual del 9%, y cuando se da la quimioterapia junto con este medicamento hay una diferencia porcentual entre este y este del 8% aproximadamente, y esto sí es estadísticamente significativo. Entonces, en aproximadamente 30 años de investigación llegó un nuevo medicamento que hay una diferencia porcentual del 8%. Entonces, el osteosarcoma pues es un tumor quimiosensible, comentarles a ustedes de supervivencias menores al 20% antes de los 70s. Ahora que estamos en el 2017, los porcentajes de supervivencia son del 75-80%, que la respuesta patológica adecuada se presenta entre el 40 al 70% de los pacientes. La doctora ya les hizo mención acerca del estudio Euramos, en donde los pacientes que no son buenos respondedores, al día de hoy no existe ninguna estrategia que pueda incrementar la supervivencia global en estos pacientes.
Y hay como dos vertientes muy importantes. En Estados Unidos el esquema de tratamiento es el esquema de dosis altas de metrotexate, cisplatino y doxorubicina, y durante muchos años en el otro lado del Atlántico, en los países europeos, el estudio de los escandinavos, la corriente del grupo italiano, el alemán, el francés, pues fue mucho el uso de la doxorubicina con cisplatino. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes un caso clínico que tratamos en cancerología. Un hombre de 23 años de edad con el diagnóstico de un osteosarcoma osteoblástico del tercio distal del fémur, y él fue tratado inicialmente en su lugar de origen, que es Durango, en mayo del año 2004, y recibió neoadyuvancia con cisplatino, doxorubicina, cirugía conservadora, y posteriormente recibió adyuvancia con estos medicamentos. Tuvo un periodo libre de enfermedad de 2 años, y cuando llegó con nosotros en diciembre del 2007, el paciente ya había recibido también dosis altas de metrotexate, doxorubicina y vincristina. Y así llegó el paciente. Pueden ver ustedes una gran tumoración, aproximadamente 20 centímetros en el hemitórax izquierdo. Y como primer manejo, en abril del 2009 se hizo una toracotomía posterolateral izquierda, y los hallazgos fue un tumor de 20 centímetros con infiltración a los arcos costales. Y nada más. Sin embargo, 4 meses después, el paciente acude con una nueva tomografía y se pueden observar estas 3 lesiones. Esta está pegada a lo que es una de las vértebras paracardíaca y otra en la parrilla costal. Y después de darle a este paciente 6 ciclos de docetaxel con gemcitabina, pueden ver ustedes que tuvo el paciente una respuesta parcial, y posteriormente nosotros lo llevamos a tratamiento quirúrgico y el reporte fue necrosis sin evidencia de tumor viable. Es uno de los pocos estudios que hay con el uso de docetaxel y gemcitabina en este grupo etario, y ustedes pueden observar que en ninguno de estos pacientes en esta experiencia tuvo respuestas clínicas completas. Hubo beneficio de la enfermedad en un 40% y la gran mayoría de los pacientes tuvieron progresión de la enfermedad. Y esto es lo que la doctora les comentaba a ustedes, es el estudio que el año pasado fueron los resultados. Bueno, está publicado en diferentes revistas, tiene 2 publicaciones en el JCO y otras 2 en Lancet del año pasado, del 2016, y pueden ver que también se incluyeron solamente pacientes menores de 40 años de edad. Y ya les hacía mención de que solamente el 3.5% de todos los pacientes tenían más allá de 30 años. O sea, básicamente trataron niños y adolescentes. Y ustedes pueden ver que pues no hubo ninguna diferencia en este grupo de pacientes. Entonces, en el caso de una enfermedad metastásica y recurrente, pues los esquemas de tratamiento que se consideran el estándar son las dosis altas de metrotexate, doxorubicina y cisplatino. En el hospital donde yo trabajo, pues vemos básicamente adultos, y la poca experiencia que llegué a tener pacientes a los que les di dosis altas de metrotexate, la toxicidad era muy importante. Y bueno, de las pocas experiencias que están enfocadas solamente en los adultos, es este estudio que está publicado en este mes de este año, pero solamente son muy poquitos pacientes, se compararon 16 contra 10, estos pacientes recibieron cisplatino con doxorubicina y pacientes que recibieron los mismos esquemas de tratamiento más las dosis altas de metrotexate, y lamentablemente la toxicidad que presentaron los pacientes adultos que recibieron este fármaco fue muy alta. Hubo pacientes que murieron secundario a este tratamiento, y bueno, la sugerencia de este grupo de investigadores que es de Francia, quiero comentarles que esta revista tiene un factor de impacto de 2.26, entonces bueno, también hay que tomar nuestras consideraciones. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en cancerología? Nosotros vemos en la unidad funcional de piel y partes blandas, que está conformada por 3 cirujanos oncólogos, por 2 patólogos, uno de ellos tiene más de 30 años como experto viendo pacientes con sarcomas. Tenemos una radiooncóloga, tenemos un médico que solamente se encarga de hacer la toma de biopsia de los pacientes con tumores óseos,
Tenemos un radiólogo, tenemos una nutricionista, un psicólogo, una paliativista y 2 oncólogos médicos. Entonces lo que hacemos es pedir estos estudios de sangre en el día 1 y cuando llega el día 14, que es cuando hacemos la sesión de la unidad funcional de piel y partes blandas, en este tiempo, que son 14 días, el paciente ya tuvo una valoración psicológica, una valoración nutricional, una valoración en una escala de calidad de vida, una escala funcional y se coloca el catéter. Como muy bien mencionó la doctora, pues se tiene que programar desde un inicio cuál es el tratamiento que va a recibir el paciente. Y uno de los éxitos más importantes que lo mencionó el doctor Norman Jaffe desde hace ya como 30 años, pues es de que entre más pronto se dé el tratamiento a un paciente con osteosarcoma y no se retrasa el tratamiento, pues van a ser mejores las expectativas. Entonces, para el día 21 de que llegó, pues ya nosotros podemos iniciar el tratamiento con quimioterapia al día 42, al día 63 y ya en este momento el paciente se opera. Esta es una experiencia que tenemos de 5 años, únicamente de sarcomas óseos. Fueron 56 pacientes, el 71% de ellos fueron hombres. Solamente hubo 3 pacientes que fueron mayores de 60 años de edad. Los pacientes recibieron quimioterapia preoperatoria y el esquema de tratamiento que se utilizó en el 96% de los casos fue cisplatino con doxorubicina. Lamentablemente, el 75% de nuestros pacientes fue llevado a cabo amputación. Bueno, esto está de acuerdo a lo que está publicado en la literatura mundial. El 50% de los pacientes se detecta enfermedad en el fémur. La principal etapa clínica al diagnóstico es la etapa clínica 2B. El principal tipo histopatológico es el osteoblástico. Y bueno, aquellos pacientes que alcanzan buena respuesta patológica, pues solamente fue en el 20% de los casos. Y bueno, esto es uno de los últimos cambios que ha ocurrido en el AJCC, ya está desde enero en esto. Y como ustedes saben, pues tuvo algunos cambios en el TNM y bueno, ahora los dividen en el esqueleto apendicular, tronco, cráneo y huesos faciales. Aquellos localizados en la columna, aquellos que están localizados en la pelvis. Pueden ver ustedes que en cuanto al esqueleto axial no hubo ninguna modificación. Sin embargo, ya en este rubro empieza a haber modificaciones a nivel de lo que es los huesos de la pelvis, la columna, los cambios que hubo en la presencia de las metástasis. Por ejemplo, antes nada más se veía aquellos que tenían metástasis pulmonares contra metástasis extrapulmonares. El grado histológico, ya se eliminó el grado 4 y bueno, esta es la clasificación por etapas clínicas. La recomendación final o de mi parte que yo podría dar es que todos los pacientes se tienen que ver de manera individualizada. Yo creo que eso es algo que desde nuestra facultad se nos ha hecho énfasis y bueno, no podemos tratar a todos los pacientes de manera igual. Ya les mencioné a ustedes, prácticamente el 100% de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos controlados son por abajo de 40 años de edad y me gustaría nada más referirles este caso de una mujer que acaba de llegar al hospital donde tiene un tumor que mide aproximadamente 9 centímetros que está localizado en el fémur proximal y una de las inquietudes más importantes de la paciente es que a sus 42 años ella quiere conservar la fertilidad. Digo, pues es algo que yo creo que nosotros como médicos debemos de respetar. Y en este caso la paciente me preguntaba, bueno doctor, yo ya leí, estudié, he ido con varios médicos y muchos me han comentado que la mejor manera de tratar esta enfermedad es con quimioterapia preoperatoria. Y yo le comenté, bueno, usted tiene 42 años de edad, si yo inicio el día de hoy tratamiento con quimioterapia, las posibilidades de que usted se vuelva estéril con este tratamiento pues es sumamente alta. Entonces el grupo quirúrgico del hospital comenta que se puede hacer una resección completa de esta enfermedad sin afectar el tratamiento oncológico. Entonces yo a la paciente tuve la oportunidad de enseñarle los resultados de los estudios clínicos de adyuvancia versus neoadyuvancia y le comentaba que el objetivo primario pues es la curación. Entonces sabemos que no existe ninguna diferencia. Entonces la paciente finalmente opta por el tratamiento quirúrgico y bueno, en todo este tiempo ella va a tener la posibilidad de poder en teoría preservar su fertilidad a través de la criopreservación. Y bueno, eso es todo de mi parte.